Entonces, muchachos, pues les venía diciendo, me preocupa que a hoy, de las evidencias que debíamos tener, entonces en el mapa mental, solamente 25 me entregaron de 38, o sea, faltan 13 personas por cargar el mapa mental y 15 personas por el mapa de proceso. Entonces, dentro de esa dinámica, es que me preocupa, ustedes tenían clase con el profe Jorge, ¿cierto? No, señor. O con la profe Caterine. Con la profe Caterine, sí. Entonces, Sí, con vean, ella hemos viendo clase. entonces, ¿qué es lo que me preocupa? Ya están con el profe Elkin, ¿sí? Están Sí, conmigo, señor. entonces van 2. La profe Aura, 3. La profe Caterine, 4. Ya tenemos 4 instructores que estamos en formación y en la medida que ustedes no nos entreguen a tiempo las evidencias, pues lo que va a pasar, que muy seguramente es lo que no queremos, es que se hagan los procesos de deserción, porque cuando usted incumple las entregas de evidencias y demás, bueno, entonces tenemos que hacer el proceso administrativo de deserción. Entonces, yo sí quiero que ustedes hoy aprovechemos este espacio y me digan por qué no han entregado las evidencias completas, qué es lo que está pasando. O sea, como que podamos sincerarnos un poco, porque pues no es a tema de regaño, sino es de saber qué está pasando y cómo podemos corregirlo. ¿Sí? Que eso lo vimos en un mes, esas 3 evidencias. Y pues al sol de hoy, ya vamos para 15 días más y todavía no las hemos entregado. Y se suponía que el mapa de procesos no lo he cerrado porque era hasta el domingo pasado que era 10 y ya hoy es 13. Y de ahí todavía faltan 15 personas. Entonces sí quiero como saber qué es lo que está pasando, que ustedes me manifiesten qué es lo que está generando estos retrasos y poder eso. Antes de arrancar los procesos administrativos, pues conocer eso. Entonces, Jason Duval. Buenas noches, profe. No, pues con su merced yo ya llevo todo el día, pues ya le envié el mapa, el último mapa. Si no, digamos con el profe Elkin, pues la verdad, la grabación de la clase con él, o sea, no la subió a la plataforma ni nada. Entonces, no sé, pues ya vamos, creo que mañana tenemos clase otra vez y no he podido ver la grabación con él. Listo. Bueno. Con Katherine, ¿cómo nos fue, Jason? Bien, sí, señor, ya solo queda, pues me queda el último trabajo que es un informe y ya, con ella ya queda el día. Ok, listo. ¿Quién más? ¿Quiere manifestar qué le ha pasado? ¿Mm? ¿No? Por eso todos completos. Bueno, entonces, mi recomendación, ya como para ir revisando, es que ustedes, entonces, por ejemplo, con los profes de transversales, vamos a compartir la pantalla completa más bien, para que ustedes les va a dar como una pequeña reinducción acá. Listo, entonces, ustedes tienen la guía. Entonces la guía dice, por ejemplo, matemáticas. El mapa proceso logístico, entonces vamos acá. 3.3, entonces dice, matemáticas, eso es razonar cuantitativamente, dice,
Actividad de aprendizaje, desarrollo de procedimientos aritméticos aplicados a la resolución de problemas. Por ejemplo, para esta actividad que vamos a trabajar tenemos 40 horas, ¿sí? Tenemos 40 horas, que es más o menos 2 semanas. Con los profes de transversales, por ejemplo, esta de aritmética apenas tienen 12 horas, o sea que el tiempo es mucho más corto. Entonces tengamos eso en cuenta. Dice, para el desarrollo adecuado de las evidencias, el aprendiz debe apropiar los contenidos que se componen del componente formativo matemáticas nivel básico. Entonces, ¿qué deberían hacer? Ir acá, no, acá no es, ir acá, y acá en el material, ¿cierto? La actividad del proyecto 1, material de la formación, dice matemáticas nivel básico. Entonces, se entran acá, ¿cierto? Y leen, aquí le dan clic, y empiezan a ver el curso. Entonces, empiezan a ver el contenido, ¿cierto? Aquí hay una introducción, contos numéricos, operaciones geométricas, razones y proporciones. Entonces, deben empezar acá, ¿sí? Entonces, ver los videos, leerlo, ¿cierto? Siguiente. Igual. Con el fin de que ustedes no se atrasen, entonces acá dice cuestionario. Para ver esa evidencia en la primera instancia, consulte el anexo preguntas y preguntas de conjunto. ¿Dónde está eso? Pues acá. Usted va aquí a su ficha, a material de la formación. ¿Sí? Es una recomendación para que no se atrasen tanto. Y podamos, ustedes puedan tener todo el día. Y acá van y buscan cuestionario de procedimientos matemáticos. ¿Sí? Entonces acá van, chan. Y acá está para que ustedes accedan a el material. Sí, aquí está. El material, ¿cierto? Y acá dice cuáles son como las preguntas que pueden salir para que usted las pueda resolver, como hacer como una especie de pretest, y a partir de ahí, pues usted ya contesta. ¿Listo? Entonces, eso como para que lo tengan claro. Estar pendiente de que en qué va cada uno de los profes e ir adelantando las lecturas, ¿vale? ¿Hasta ahí claro? Sí, instructor. Sí, ¿Alguna señor. otra aclaración, duda, pregunta o inquietud? ¿Algún comentario? Listo. Entonces, tengan en cuenta eso para que no se atrasen. No sé. Yo ya hablé con el profe Elkin, él que iba a subir las evidencias el video a la plataforma. Sé que, pues, al principio, como me pasó a mí, uno tiene muchos inconvenientes, pero esperemos que se resuelvan. Y pues lo que voy a hablar con él es que les dé un poco más de tiempo, pero pues con el compromiso de que puedan ustedes también entregarlos de acuerdo a sus tiempos. ¿Listo? Entonces, entremos en materia. Ya eso no era un regaño, era simplemente como una observación y mirar qué es lo que está pasando para poder avanzar y que no nos atrasemos. Listo. Entonces, ¿quién me ayuda con esta actividad 3.2? A leer, por favor. Dice, actividad de aprendizaje de la competencia, atender clientes de acuerdo con procedimientos de servicios y normativa. El propósito de esta competencia es entender que los clientes son la razón fundamental de la logística. Listo. ¿Por qué los clientes son la razón fundamental de la logística? ¿Por qué se puede afirmar ello?
Porque son los que hacen los pedidos o algo así. Sí, pero ¿por qué más? Porque son los que mantienen la empresa también. Hablando de logística, ¿cuántos procesos logísticos se dan en una cadena de abastecimiento? ¿Mm? 5. 5 procesos logísticos. ¿Cuántos los procesos logísticos en una cadena de abastecimiento? Son solamente 2. ¿Cuáles son? Abastecimiento y distribución, ¿cierto? Los pasos o los eslabones en la cadena de abastecimiento son 5. ¿Cuáles son esos 5? Almacenamiento. No. ¿Cuál es el primero? ¿Por dónde arranca la cadena de abastecimiento? Por el aprovisionamiento. No. ¿Cuál es el primero? La planificación, ¿se acuerdan? Opa. Sí, ya le olvidó. La planificación, después sí que va. La gestión. No, lo que vieron ahorita. Abastecimiento o aprovisionamiento, después qué va. Almacenamiento. Fabricación. Después qué va. Distribución, Distribución. Y el final, servicio al cliente. y devoluciones, ¿se acuerdan? Ah, sí, devolución, ahí sí, devolución y después servicio al cliente, algo así. Sí. Entonces, esos son los 5 pasos, 5 eslabones de la cadena de suministro. Pero recuerden que la cadena de suministro contiene la logística. Entonces estamos hablando del proceso logístico de abastecimiento y el proceso logístico de distribución. ¿Listo? ¿A ustedes claro? Sí, señor. Sí, sí, profe. No, profe. Entonces, ¿por qué es No, importante, señor? no, profe. O sea, usted nos dijo los dos básicos. O sea, a ver, vale, porque es que ya los vi enredados a ustedes. Entonces, está por acá. Vea, entonces, ¿te acuerdas que cuáles son las etapas en la gestión de la cadena de suministro? Son, ¿cuál? Planificación, abastecimiento, fabricación, entrega y logística y devolución o atención al cliente. Son los 5 pasos de qué? De la cadena de suministro. Pero recordemos que también veíamos que en ese proceso, en el tema logístico, solamente está el proceso logístico de abastecimiento y el proceso logístico de distribución. ¿Sí se acuerdan? ¿O Sí, no? señor. ¿Sí? ¿Así ya es más claro? Listo. Entonces, seguimos acá. La razón fundamental es porque los clientes, pues son los que generan esa necesidad de entregar sus productos, ¿cierto? Si ellos no tienen la necesidad de entregar sus productos,
pues habría alguna razón de ser de el operador logístico. Difícilmente, ¿cierto? Y entonces aquí vamos a hablar de los operadores logísticos y para eso pues vamos a ver aquí un video. Si lo encuentro. Yo lo tenía. Video. Está por acá. Este creo que es. No. ¿Es este? Sí. Listo. Entonces vamos a ver este video. Ya los coloco más para que lo escuchen. Y veamos qué son los operadores logísticos. Bueno, yo les voy a hablar de los operadores logísticos, que son empresas que se encargan de la logística y funcionan como proveedores que asumen la responsabilidad de gestionar una o varias tareas de la cadena de suministro de una empresa. Son 5 tipos de operadores logísticos. El primero es el First Party Logistic y estos no son propiamente proveedores, sino son la misma empresa que se encarga de su propia logística terrestre. O sea, no contrata a ninguna otra empresa para hacerse cargo de su logística, sino ellos mismos lo hacen. Esto es lo que vendría siendo el operador logístico 1PL y almacena y transporta su propia mercancía de forma autónoma. El siguiente es el Second Party Logistics y estos son los proveedores que se encargan de prestar medios para el almacenamiento y el transporte de mercancías de empresas contratantes. Esto quiere decir que las empresas contratantes no cuentan con bodega o flotas de transporte propias, entonces deciden contratar bodegas y flotas de los operadores logísticos Second Party Logistics. Sin embargo, la gestión logística de estos recursos se mantiene en manos de las empresas contratantes, ya que los operadores logísticos solo facilitan a que utilicen las bodegas y las flotas, pero ellos no se hacen cargo de asumir la responsabilidad de estar gestionándolo. Los operadores logísticos siguientes son los Third Party Logistics y estos son proveedores que cuentan con bodegas y flotas de transporte propias y además asumen la responsabilidad de gestionar los recursos como parte de servicios de logística que le prestan a una empresa contratante. Y estos se diferencian de los anteriores, que eran los 2PL, en que es un servicio más completo y permite a las empresas contratantes delegar una gestión total de su proceso de almacenamiento y transporte de mercancías. Los siguientes son los operadores logísticos Fourth Party Logistics, también conocidos como proveedores líderes de logística, y estos son proveedores que asumen la gestión de toda la cadena de suministro de las empresas contratantes. Sin embargo, este tipo de operadores logísticos no cuentan con bodegas o flotas propias, ya que la gestión que ellos hacen se refiere solamente a los procesos de planificación, consultoría, coordinación y supervisión de las cadenas de suministro. Entonces, para poder llevar a cabo las tareas físicas y prácticas de logística, lo que hacen estos operadores es subcontratar a los operadores anteriores, que eran los 3PL, quienes colocan a disposición de los 4PL toda la infraestructura logística necesaria, incluyendo personal y tecnología. Y los últimos son los operadores logísticos Fifth Party Logistics y son el más avanzado eslabón de la logística, ya que estos proveedores se caracterizan por tener la suficiente capacidad de gestionar múltiples cadenas de suministro a nivel mundial. En este sentido, las empresas contratantes no asumen ninguna responsabilidad de su logística, ya que delegan el 100% de sus cadenas de suministro a los 5PL. Para poder lograr esto, los 5PL se encargan de la gestión, la planificación y la toma de decisiones estratégicas a nivel macro sobre la logística de las cadenas de suministro. Sin embargo, para lograr el desarrollo operativo de estas tareas, los 5PL subcontratan a los operadores logísticos 4PL y 3PL. Entonces, los proveedores 5PL son empresas que
cuentan con una relación perfecta entre todas las operaciones que se deben de ejecutar para llevar una logística completamente optimizada. Entonces tenemos 5 tipos de operadores logísticos y al final todas las empresas necesitan optimizar sus cadenas de suministro de una u otra manera. Y lo mismo pasa con los operadores logísticos, quienes deben mejorar sus procesos para poder ofrecer servicios cada vez más eficientes a sus clientes. Hablemos un poquito entonces. Listo. Entonces, ¿qué es un operador logístico? ¿No? Entonces, aquí ¿Es el es que se encarga de gestionar y coordinar? el que encarga de qué. De gestionar y coordinar ¿Qué? el almacenamiento. Sí, hasta cierta medida, y dependiendo del nivel de desarrollo que tenga el operador, ¿no? Porque si hablamos de un 2PL, ¿qué es un 2PL? Un 2PL solamente es transporte, ¿cierto? Ya hablamos de un 3PL, pues sí incluye tema almacenamiento y transporte. Y un 4PL, pues avanza más en la cadena de abastecimiento. Entonces, por eso es que nosotros a nuestros clientes les damos o somos las soluciones que ellos necesitan, ¿cierto? Y por eso somos fundamentales en sus procesos de entrega. Entonces ahí tienen que tenerse esa claridad de que por ende los clientes son la razón fundamental porque nosotros generamos un servicio que los clientes necesitan. Si no lo necesitaran, pues lógicamente nosotros no tendríamos que ofrecer. Listo, digamos 3.2.1. ¿Qué sigue? ¿Quién me ayuda? Actividad de aprendizaje, AA1, establecer los requerimientos de los proveedores y clientes. Los clientes son la razón de ser una empresa y se marca la relación de fortalecer con las empresas desde el principio de todo proceso logístico. Es fundamental que las personas consideradas como clientes entiendan también hasta dónde llegan con la empresa como el solucionador de su problema. Además de eso, también se requiere entender el concepto de proveedor y sus alcances, necesidades e importancia para cada empresa. Listo. Acá viene un tema y es que hasta dónde llega con la empresa como solucionador de su problema. Entonces, ¿qué entendemos ahí? Luego al final no les solucionamos a ellos el problema. Si nosotros le prestamos un servicio, pues no se supone que le estamos solucionando los problemas que ellos tienen. Depende del servicio, ¿no? Sí. Pero hasta dónde, por eso digamos, por eso cuando nosotros hablamos acá de hasta dónde llega, es si yo soy un operador logístico 2PL, pues ¿cuál es mi grado de responsabilidad? Garantizar la entrega oportuna. Listo. Si soy un operador 3PL, ¿Mm? Entonces, dependiendo de dónde estoy ubicado como operador logístico, es hasta lo que me da mi grado de responsabilidad, ¿sí? No puedo, digamos que obligar a un operador 2PL que me cumpla las condiciones de un operador 4PL.
¿cierto? Porque pues no es su nivel de competencia. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que yo lo contrato a usted para transportar si se hizo el packing y el picking y packing más si se hizo mal el alistamiento del pedido, pues yo no le puedo exigir a usted que me responda por una devolución que fue culpa mía, cuando lo único que le tengo encargado a usted es hacer el transporte. ¿Sí es claro? ¿Hasta ahí? Entonces, por eso, hasta dónde llego yo, o hasta dónde es mi alcance, y qué problema le voy a solucionar, hace parte de esa relación que yo tengo con mis clientes. Ahora, dice, se requiere entender, pues acá, se requiere entender, se bajó mucho, ¿por qué? No sé. Se requiere entender el concepto de proveedor y sus alcances, necesidades e importancia para cada empresa. Entonces, los proveedores tienen un alcance, ¿cierto? Y unos requerimientos que hay que empezar a vislumbrar y a definir dependiendo de esas condiciones que tiene mi servicio. Listo. ¿Hasta hay alguna duda, pregunta o inquietud? Entonces nosotros tenemos 40 horas, que más o menos esta actividad la vamos a hacer en 2 semanas, ¿cierto? Y lo que les decía, material de la formación para el desarrollo de esta actividad, es importante la lectura y el análisis del componente formativo, atención y servicio al cliente. ¿Dónde encuentro esto? ¿Quién me dice? ¿Dónde lo encuentro? En la plataforma, profesor. Muy bien. Voy a ir a la plataforma, ¿cierto? Y listo. Entonces, aquí en la plataforma vamos a ver que tenemos el material. Entonces vamos aquí al material de la formación y el que dice atención y servicio al cliente. ¿Listo? Y acá dice hacer clic para acceder al recurso educativo y entonces nos abre acá este menú. Sacamos el menú, vamos a volver al inicio y eso es lo que les decía, hay que leer, entonces hay que leer la introducción, el cliente y la planeación estratégica, el servicio al cliente, la trazabilidad, la novedad de servicio, la medición del servicio al cliente, la síntesis y una actividad que nos propone. Listo, entonces, aquí hay un video de introducción que lo van a ver ustedes ya con calma. Lo seguimos y el cliente y la planeación estratégica. Entonces, ¿quién es mi cliente? Entonces vamos a ver qué es la definición de cliente que nos traen acá. Entonces, ¿quién me ayuda con esta definición? O sea, esta partecita de acá. Hasta aquí abajo. Hasta acá. ¿Quién me ayuda? Pero no todos, ya uno. Ahí tienen levantada la mano, profe. Ah, John Bonet. Hola, profe. ¿Sí me escucha, profe? Sí, señor. El cliente constituye el eje principal de cualquier empresa. Un cliente es quien accede a un producto o servicio por medio de una transacción financiera, dinero, u otro medio de pago. Habitualmente se determina que la persona que compra o que consume es un cliente desde la logística. Sin embargo, en temas de mercadotecnia no funciona igual, porque el mensaje se diferencia entre el consumidor y el comprador en caso de no ser la misma persona. Por ejemplo, un papá compra el juguete que el niño quiere tener opción o elección. El cliente es el papá y el niño el consumidor. Para los procesos logísticos, ambos son clientes, pero en mercadotecnia, el papá sería el usuario
y el niño el consumidor. Y según esa distinción se enfocan los esfuerzos comerciales. Entonces, la definición de cliente queda abierta para toda aquella persona que compra, adquiere o usa los productos o servicios de una empresa, inclusive si no se llega a ser el consumidor final. Listo. En esa, digamos que en esa propuesta, si a mí me contrata una empresa, por ejemplo, el Grupo Éxito, me contrata, ¿cierto? Para hacer la entrega de sus productos. Y yo le entrego los productos a los clientes del almacenes Éxito. ¿Quién es el cliente? Yo creo que las diferentes sedes, ¿no? Entonces, a mí me contrató el Grupo Éxito para hacer la entrega de los electrodomésticos. Entonces, yo voy, recojo los electrodomésticos en mi vehículo y voy a hago la entrega. De acuerdo a esa definición que estábamos leyendo, ¿quién es mi cliente? El éxito. Ah, pues el éxito. El éxito es uno. Y la persona que le entrego también es mi cliente. ¿Sí? O sea, el cliente de mi cliente es mi cliente. ¿Sí? Sencillo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque quien me contrata para hacer la entrega es el Grupo Éxito, por un lado. Pero si yo hago mal la entrega, pues va a ser un cliente insatisfecho. Un cliente insatisfecho conmigo como transportador, como con el Grupo Éxito. Entonces, en ese orden de ideas, y de acuerdo a esta definición, tanto el Grupo Éxito que me contrata para hacerle transporte, como la persona que le entrego, que le hago la entrega del bien, ambos son mis clientes. ¿Listo? Muy bien, sigamos. Entonces, acá, pensemos acá con respecto a lo que les decía. Teniendo en cuenta la definición de cliente, piense por un momento como ejercicio de análisis y pausa activa lo siguiente. ¿Quién es el cliente de los pañales de bebé? De acuerdo a esa lógica que estamos manejando. ¿Quién será el cliente? El micrófono abierto. Listo, vale. ¿Quién es el cliente para los pañales de bebé? O sea, pero viéndolo desde el punto de vista de la logística o bueno, No, sí. en general. El que lo compra. El que lo compra, ¿cierto? ¿Ese producto tiene un solo cliente? Pues no, porque el cliente es quien lo compra, pero también el bebé que los utiliza, ¿cierto? Entonces puede ser el papá, puede ser el abuelo, puede ser un amigo. El que compra los pañales es el cliente para el comprador. Perdón, para el que los vende. El comprador. Pero, ¿qué fue esto? ¿Me escuchan ahí? No se escucha, profe. Espera un momento. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Listo. Sí, se escucha. Listo. Entonces, digamos. Entonces, para el cliente, en el caso de los pañales, pues puede ser cualquier persona que compra, ¿cierto? Independientemente de quién los utiliza, que también va a ser el consumidor o el cliente final. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengan claro, en el tema de la logística, pues funciona igual. El que me contrata a mí para hacer la entrega es una empresa, pero la persona que le hago la entrega también es mi cliente. Entonces, tengo como esa dualidad frente al proceso logístico.
Listo, sigamos. Luego, continuamos con esto. No, perdón. Ya no llegamos acá. Vamos acá. Entonces, ¿cuáles son los principios para definir un cliente? Entonces, ¿quién me ayuda con esta definición? Espera un segundo. Esta. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? No todos. Dentro de este gran contexto y para entender mejor, uno de los activos más importantes de las empresas se tienen por parte de Albrecht y Bealfroth, 2001. 7 principios que ayudan a definir al cliente. Sigo. No. Entonces, pregunta. ¿Qué es un activo empresarial en una empresa? Los activos de una empresa Sí. son por ejemplo, los bienes materiales que tiene. Listo. Por ejemplo, ¿Por qué? un carro, Sí, un carro. ¿Qué más? las oficinas, Sí. si tiene motocicletas, esos son activos. Y el capital que tiene. Listo. ¿Y por qué dice que dentro de ese gran contexto, para entender mejor, uno de los activos más importantes de las empresas es el cliente? Porque la empresa depende prácticamente del cliente, porque el cliente es el que compra. Pero el cliente no es no es un bien de la empresa, ¿o sí? No, pero ahí cuando dice activo es como que el que aporta el capital, como que lo que entra. Sí. Listo. ¿Quién más? A ver, ¿quién más opina ahí? ¿Por qué un cliente es un activo de la empresa? ¿Quién más quiere opinar ahí? ¿No? Entonces, ¿ustedes han escuchado hablar de esto, del know-how y del goodwill? El saber hacer y como el buen nombre. Ujú. ¿Y es lo que significa en términos empresariales? Pues el buen nombre se refiere a la reputación y el saber hacer bueno, como a una diferenciación, algo así. Ok. ¿Alguien más? Entonces, cuando hablamos del goodwill y el know-how es la trayectoria que tiene la empresa, ¿cierto? Entonces, dentro de esa dinámica, yo lo que hago como empresa es generar una trayectoria, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a fundar hoy una empresa entre todos nosotros. Digamos que aportamos entre todos 100 millones de pesos. Pues vamos a trabajar la empresa y dentro de un año vamos a vender esa empresa que solamente le invertimos 100 millones, no le hemos invertido más plata. Pregunta, ¿dentro de un año esa empresa vale los mismos 100 millones con las que la constituyó? No. ¿Por No, qué? ya sabes, ¿no? Por el ¿Por nombre, qué? por la razón social. Por la razón social. ¿La razón social qué es? ¿El know-how o el goodwill? El, no.
Entonces, la razón social puede ser el goodwill, porque conocen la empresa por ese nombre, ¿cierto? Si no tuviera ese nombre, pues no se podría llamar o no tendría ese buen nombre, como por ejemplo, no sé, el Grupo Éxito. Entonces, si no se llamara el Grupo Éxito, tendría otro nombre, pero pues se conocería por ese, ¿cierto? Es el buen nombre de la empresa. Y el know-how tiene que ver como con la trayectoria, con la experiencia. Cuando hablamos, por ejemplo, de un negocio, cuando lo vamos a vender, y dice, no, es que el negocio vale 50 millones de pesos. Usted dice, no, pero si es que en cosas físicas, en el inventario, hay 35, ¿por qué me cobra 50 millones? Usted le dice, no, es que yo le vendo el negocio acreditado, ¿sí? ¿Se han escuchado hablar de ese término? ¿El crédito? Acreditado. O sea, el negocio ya tiene clientes. Eso es el know-how, ¿cierto? En términos, por ejemplo, personales, una persona que tiene 5 años de experiencia o más, pues va a cobrar más, o le van a pagar más, o deberían pagarle más, que una persona que apenas acaba de salir de la universidad, ¿cierto? Claro, por la experiencia. Por la experiencia. Esa experiencia se conoce como el know-how, ¿cierto? ¿Hasta ahí es claro? ¿Esos términos? Know-how. W-H-O. El know-how y el goodwill. Entonces, estos son activos intangibles de una empresa, de cualquier empresa. Todas las empresas tienen un know-how en la medida que más tiene presencia en el mercado, o sea, que más tiempo dura en el mercado, pues esa empresa tiende a valer más porque cada vez vende más, ¿cierto? Y el goodwill, pues porque es la razón social de la empresa. Entonces, si yo voy a ir, no sé, a un restaurante, a Crepes, por ejemplo, pues el nombre de Crepes ya vale porque es un buen nombre, ¿sí? Entonces, donde coloquen un restaurante Crepes de la línea de esa empresa, pues ya sabemos que son productos de buena calidad, ¿cierto? Lo atienden bien. Entonces, eso tiene que ver con ese proceso del goodwill. ¿Hasta ahí es claro? Entonces, entre más... Espera ahí, José. Entre más experiencia tenga la empresa en el mercado, mayor va a ser digamos que la cantidad de clientes que va a tener. ¿Sí? Una empresa que acaba de nacer, pues va a tener menos clientes que una empresa, perdón, que ya lleva 10 años en el mercado. ¿Sí? Que la ha sostenido, pues, los clientes. Y a partir de ello es que se define que el cliente es uno de los activos más importantes dentro de la empresa. Listo, ahora sí sigamos. ¿Cuáles son las 7 características? Así continuemos, por favor. ¿Cuáles son las 7 características? ¿Quién me ayuda? Un cliente es la persona más importante en cualquier negocio. Sí. Un cliente no depende de nosotros, nosotros dependemos de él. Tercero, Sí. un cliente no es una interrupción de nuestro trabajo, es un objetivo. Cuarto, un cliente no hace un favor cuando llega. No le estamos haciendo un favor atendiéndolo. Un cliente es una parte esencial de nuestro negocio, no es ningún extraño. Un cliente no es solo dinero en la registradora, es un ser humano con sentimientos y merece un tratamiento respetuoso. Un cliente merece la atención más comedida que podamos darle. Es el alma de todo negocio. Listo. Entonces, ¿cómo deberíamos tratar a nuestros clientes? Con respeto.
de la mejor manera posible. Exactamente. ¿Cómo es el servicio al cliente en Colombia? Cuando usted va a un restaurante o a algún lado, ¿cómo la atienden? ¿Así con esas características? A veces no. Depende, a veces. Depende. Pero ¿cuál es la generalidad? ¿Lo atienden no bien, regular, mal? Sobre todo en La la mayoría EPS. bien. Entonces, ¿por qué? Por eso mismo. O sea, nosotros debemos, dentro de nuestra labor, ¿cierto? Debemos establecer esas condiciones para que el cliente se sienta pues, contento con nuestros servicios o nuestros productos. ¿Listo? Bien, seguimos con los tipos de cliente. Entonces, tipos de cliente. Entonces, aquí tenemos tipos de clientes según su fidelización. Entonces, ¿cuáles son los tipos de cliente que hay? Los ocasionales, los de compra regular, los de compra frecuente. Listo. Pregunta. ¿Cuáles son los clientes que más me interesan a mí? Los de compra frecuente. No. Los clientes Todos potenciales. no. Todos. Todos no son importantes. Sí, pero ¿en quiénes me debo enfocar más? El que compra poco. En los ocasionales. Ocasional. En el ocasional. La idea sería que todos fueran de compra frecuente, ¿sí o no? Eso sería como el ideal. Pero mi estrategia o mi esfuerzo, como decía acá, ¿cierto? Acá, mi esfuerzo, ¿cierto? Debe estar dado en los ocasionales. Porque si yo, digamos, hay clientes potenciales, como lo referían también, hay unos clientes potenciales que todavía no me han comprado, pero tengo clientes que me compran de vez en cuando. Si yo le doy una buena atención, si le presto el servicio con calidad, ¿cierto? Si lo atiendo bien, pues muy posiblemente se convierta en un comprador regular y después en un comprador frecuente. El frecuente, pues tiene otras condiciones. Por ejemplo, cuando usted arranca en temas de transporte, si es un cliente ocasional y yo soy el operador logístico, le digo, sí, o sea, usted me paga de contado. Sí, yo voy y le hago el viaje y usted me lo paga. Si es de compra regular, yo le digo, listo, le doy crédito a 15 días, 20 días. Si es un comprador frecuente, si ya es un cliente fidelizado, le digo, listo, págueme a 60 días. ¿Sí? Entonces, esas son las formas en que yo empiezo a fidelizar los clientes. No con temas de precio, porque viene el otro problema. ¿Será que si yo fidelizo a un cliente por precio, es una buena estrategia? Esa es la más No. mala que hay. ¿Por qué no es una buena estrategia? Porque yo sí, por ejemplo, profe, qué pena, buenas noches. Yo que trabajo con pollo, nosotros tenemos muchos clientes que son grandes y ellos van es por el precio, ¿sí? Por la ganancia. Entonces, cuando el otro proveedor está por debajo del precio de nosotros nos tenemos que bajar más todavía para poder que ellos nos sigan comprando. Porque si no, él se va con la competencia. Sí, pero por ejemplo, ya que se me trae a colación el tema. Si yo compro pollo que viene con agua que le echan sal, agua, bueno. Marinado. Eso Se llama marinado. Marinado. Exacto, marinado. Ustedes saben más que yo. Muy bien. Entonces, si yo compro ese tipo de pollo y que me lo venden congelado, como digamos ya es un tema personal, a un pollo fresco, así valga más el fresco, yo prefiero el fresco que el congelado. ¿Sí? Entonces, independientemente... usted. Sí, por eso le digo. Y muchas personas están llegando a esa conclusión porque es que el pollo, digamos que en ese mercado específico,
el pollo, pues congelado, usted lo echa a cocinar y era una presa así de grande y ¡pum! Se chiquitó, ¿cierto? Se deshidrató. Entonces, aquí voy con ello, que muchas veces nosotros como estrategia, y es lo que pasa si mi estrategia es el precio, pues efectivamente si alguien llega con un producto más barato, pues automáticamente pierde esos clientes, ¿sí? Entonces, cuando yo coloque un negocio, cuando yo establezca una condición de mercado, el precio no debería ser una estrategia de fidelización, ¿cierto? ¿Por qué? Porque llega la competencia con un precio más bajo y automáticamente ya no tengo clientes. Entonces es un cliente que no ha sido fidelizado de manera adecuada, ¿cierto? Yo debo ofrecerle a esos clientes algo que nadie más se le ofrezca. Entonces, no sé, formas de pago, devoluciones sin costo y otras cosas que desde la logística, hablemos desde la logística, no el que me venda el flete más barato me va a garantizar que el producto llegue bien, por ejemplo, ¿sí? Y acá, por ejemplo, en estos temas, también tenemos que ver el comportamiento de los clientes. Aquí hablamos de las empresas como lo refieren ustedes con el tema del pollo. Entonces, las empresas me compran a mí, entonces hay una fidelización a través de unas estrategias. Pero cuando llegamos aquí a según el comportamiento, ¿cierto? Hablamos de que cuando vamos a negociar, no sé, yo soy el operador logístico, soy el vendedor y quiero negociar con el director de operaciones, con el gerente de la empresa, con el director financiero de la empresa. Voy a encontrar ciertos perfiles, ¿cierto? Que pueden ser amables, reflexivos, entusiastas, tímidos, indecisos, ocupados, escépticos, orgullosos, discutidor y silencioso. Si mi contraparte con la que estoy negociando es reflexivo, ¿cierto? Y yo soy, digamos que más escéptico, muy posiblemente si yo no sé escuchar a mi cliente, a esa persona con la que estoy negociando, pues voy a generar digamos que una tensión en la negociación. Por eso, cuando hablamos de los clientes en esta parte, ya en el perfil psicológico o digamos que emocional, debo saber con quién estoy negociando. Si el gerente con el que estoy negociando es indeciso, ¿cierto? Y entonces yo soy como un poco más acelerado, muy posiblemente no vamos a llegar a un acuerdo fácilmente. Entonces también cuando estamos en ese proceso de negociación con los clientes, es importante determinar cuál es su posición, ¿cierto? Y cuáles son sus características o rasgos de personalidad para saber cómo puedo llegar a negociar con él. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda o inquietud? No, señor. No, ¿todo claro? Listo, muy bien. Sigamos. Entonces acá estamos hablando de los tipos de cliente y por acá hablamos de los tipos de proveedores. Los operadores logísticos, ¿qué tipo de proveedor son? Proveedor de servicio. Son proveedores de servicios, ¿cierto? Ahora, ¿cómo seleccionamos un proveedor? ¿Ustedes alguna vez han hecho selección de proveedor, supongo yo? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer esa selección de proveedor? ¿Qué tenemos en cuenta? Primero nuestras necesidades. Eficiente. Primero Listo. tenemos que mirar qué necesitamos. Ok, listo. Después. Cumplimiento. Cumplimiento. ¿Qué más?
tener un buen servicio. ¿El qué? Entonces, generalmente uno lo que hace son tablas de ponderación, ¿no? Entonces uno dice, venga, necesito proveedores. Entonces uno hace una convocatoria y le llega, no sé, 10 propuestas de proveedores. Entonces, de acuerdo a mi necesidad, yo de esos 10 selecciono 5 que más se acercan a cubrir mi necesidad. Y establezco una tabla de ponderación donde digo, para mí importante la entrega oportuna, que tengan un buen servicio, que tengan garantías de devolución, que tengan calidad en los productos, que cuando los entreguen y el precio. Y a cada uno de estos los puntúo, digamos que si es de 1 a 100, digan que este vale 20, el otro vale 30, el otro vale 10, el otro vale 15, ¿cierto? Y establezco la tabla de puntuación y hago la calificación de esos proveedores. Y a partir de allí es que escojo los 3 que más me convengan. Acá, entonces, ¿qué dice? Todo tipo de organización requiere de aprovisionarse y las empresas o personas que suministran los productos o servicios se denominan proveedores. Entonces, en ese caso, pues ya lo hemos visto, en la cadena de abastecimiento, pues van a haber varios tipos de proveedores, ¿cierto? Proveedores de materias primas, proveedores de insumos, entre otros. Se debe realizar un proceso de búsqueda y selección de proveedores de bienes y servicios más adecuados a sus necesidades empresariales, ¿cierto? El tercero es, el propósito es establecer una lista de las empresas que fabrican los productos que se requieren para solicitar la información y luego seleccionar las más adecuadas a las necesidades de la empresa. Yo les preguntaba en algún momento, ¿es bueno tener un solo proveedor? No. No. ¿Por qué? Porque en caso de que no tengan algún suministro, pues se acude a otro. Listo, muy bien. Y ahí lo que dice en el último punto, no es recomendable tener un solo proveedor y hacerlo todo y hacerle todo el pedido que se necesita, pues porque efectivamente nos puede dejar sin los elementos. Listo. Acá viene un tema que lo hablábamos ahorita. ¿Qué es la planeación estratégica? ¿Qué es? ¿Qué es eso de planeación estratégica? ¿No? ¿Por dónde arranca la cadena de suministro? ¿Cuál es el primer paso? La planificación. La planeación, ¿cierto? La planificación. ¿Y qué es planeación estratégica entonces? Lo que necesitamos. ¿Pero qué más? Entonces, usted ya ve los mapas de procesos, ¿cierto? Entonces, dentro de los procesos hay unos procesos estratégicos o gerenciales, unos procesos tácticos, unos procesos operativos y unos procesos de apoyo, ¿cierto? Que le dan el apoyo a todas las estructuras. Entonces, cuando hablamos de la planeación estratégica, estamos hablando de esos, digamos que factores, que es el estratégico o gerencial y el táctico. Son los que se encargan de hacer toda la planeación estratégica, ¿cierto? Y es que nosotros necesitamos cumplir unos objetivos. ¿Qué es una estrategia? Por ejemplo. Cuando me dicen una estrategia para, no sé, a los que les gusta el fútbol. ¿Qué es una estrategia en fútbol? Pues, o sea, es crear un plan, o sea, diseñar un plan, pues donde se sigue una serie de pasos y o sea, el fin es lograr un objetivo en específico. Sí, digamos que eso es a grandes rasgos la planeación estratégica.
Entonces, ¿quién me ayuda a leer esta definición? Ahí hay una mano levantada, pero no la logro ver. Este mouse está molestando. Oh, Jim. Se fue. John Bonnet. Con el concepto de cliente y proveedor de la mano de la empresa, es necesario hacer un plan de trabajo que los una a todos en el mismo objetivo. Es por eso que se crea la planeación estratégica que David en el 2008 expresa con el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones multifuncionales que le permiten a una organización lograr sus objetivos apoyados en el cliente y sus proveedores. Debe estar entonces enfocada la administración, el marketing, la finanza y la contabilidad, la producción y las operaciones, las actividades de investigación y desarrollo, así como los sistemas de información para de esas formas lograr el éxito de la organización. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, señor, yo lo escucho. Ah, ok, vale. Ya, quedó bien. Listo. Muchas gracias, John Bonnet. Entonces, para nosotros, en la parte de la planeación de la cadena de suministro, pues es fácil. ¿Qué debemos saber para la cadena de suministro? Administración, marketing, finanzas, contabilidad, producción, operaciones, actividades de investigación, de desarrollo y sistemas de información. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos hacer para nuestra cadena logística, ¿sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Necesitamos saber todo eso? No, realmente no creo. ¿Qué necesitamos saber? Entonces, nosotros como operadores logísticos, estando en una cadena de suministro, pues debemos tener en cuenta que la planeación estratégica, como lo dice acá, es multifuncional, ¿cierto? Entonces, involucra a todos los departamentos estratégicos o gerenciales, tácticos, operativos y funcionales. Ustedes como tecnólogos ¿en qué es? ¿Qué son tecnólogos ustedes? Todas estas. Coordinación de proceso logístico. Ah, yo creo que les había olvidado. Bueno, muy bien. Entonces, ¿en qué área están ustedes? ¿En la gerencial, estratégica, en la táctica, en la operacional o en la de apoyo? En la operativa, operacional. ¿Por qué? Pues sí, es coordinación, no sé, una especie de alguien que coordina, no sé. Sí, pero los coordinadores ¿en qué área están? ¿En la estratégica, gerencial, en la táctica, en la operación o en la de soporte? Está en la estratégica, profesor. Ahí es donde ¿dónde se ven ustedes? Muchos de ustedes ya Puede están ser en todo. trabajando, muchos de ustedes ya deben de Pues tener no, mucha- se supone que el campo laboral de uno sería como supervisor logístico, ¿no? Sí. ¿Y eso qué es? Operativo. ¿Operativo? Entonces, ¿por qué los cuestiono? Porque puede ser que, y lo que están viendo, la logística no es solamente el tema de transporte, almacenamiento, ¿sí? Sino encierra muchos más aspectos que los vamos a seguir viendo ahorita y que ustedes es necesario entender cómo funcionan las estrategias y sobre todo la planeación estratégica, que es fundamental para las empresas hoy en día. Muy posiblemente ustedes están entre lo táctico y lo operativo, ¿cierto?
como coordinadores, supervisores, digamos que pueden ser, llegar a ser directores, que son los encargados de implementar las estrategias, ¿cierto? Y que a partir de ello, pues, ustedes deben saber de cómo funciona toda la, digamos que la parte empresarial para poder a partir de allí llevarla a su área. Entonces, ¿por qué les digo eso? Por lo siguiente. Entonces, ¿cuáles son las etapas de la formulación? Perdón, las etapas de la planeación estratégica. Entonces viene la formulación de la estrategia. ¿Qué es la formulación de la estrategia? ¿Quién me ayuda ahí? ¿No? ¿Alguien que quiera leer? Bueno, entonces dice, incluye desarrollar la misión y la visión. Ustedes saben qué es la misión y la visión empresarial, ¿sí o no? Identificar las oportunidades y amenazas externas para la organización. Determinar las fortalezas y debilidades internas, establecer los objetivos a largo plazo, generar estrategias alternativas y elegir las estrategias particulares que se habrán de seguir. Entre los temas de la formulación de la estrategia se deben elegir qué nuevos proyectos se deben emprender, cuáles abandonar, la asignación de y es recomendable buscar otros mercados a nivel internacional. ¿Esto es claro? ¿Qué es la misión y la visión de la empresa? Profe, está manejando ahí como el manejo de la DOFA, ¿no? ¿Está preguntando? Que sí. Sí, aquí es donde se DOFA. muestra que se identifican oportunidades, amenazas, debilidades, fortalezas. Listo. ¿Y cómo determino yo esto? Las debilidades, las fortalezas, las oportunidades y las amenazas. Entonces dicen, pues con un DOFA, profe. Yo digo, sí, pero... Una matriz. A través de indicadores. A través de indicadores, listo. Muy bien. ¿Cómo hago para saber si estoy cumpliendo con la misión o si estoy desarrollando bien la misión y la visión de una empresa? Si está cumpliendo los objetivos. No, porque los objetivos son después. ¿Qué es la misión de una empresa? La misión empresarial. La misión es lo que, perdón, lo que, digamos, a esto. La misión de la empresa es como que el que hace. ¿Qué hace la empresa? Sí, ¿qué hace y para quién lo hace? Sí. Y la visión. Lo que pretende lograr, o sea, lo que pretende, lo que quiere llegar a ser en un futuro establecido. Dice que no, Sí, que como... para tal fecha será una empresa de esto y así. Y así. Y así. Listo. Entonces, la razón de ser de la empresa es la misión, ¿cierto? Como lo están refiriendo ustedes. Es a lo que me dedico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si soy un operador logístico, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es la misión de un operador logístico? ¿No? Pues que digamos, cada operador tendría su propia misión, ¿no? Sí, pero Ya un ejemplo. definida. Ok. Un ejemplo. Satisfacer las necesidades de los clientes. No. No, porque todas las empresas quieren hacer eso, satisfacer la necesidad del cliente.
la misión no debe ser tan general, debe ser demasiado específica. La misión. ¿Qué es? La misión de un operador. Un ejemplo. Ofrecer las soluciones que logísticas. Sí, pero ¿qué tipo de soluciones? Porque yo puedo, por ejemplo, tener Soluciones logística integrales. fluvial, Mire, terrestre, si quiere le leo, marítima. Señor. si quiere le leo la misión de Maersk, que aquí dice que es proveer soluciones logísticas innovadoras creando valor para nuestros clientes y accionistas, promoviendo una cultura de... Bueno, esa es la misión de Maersk. Entonces, Maersk es un operador logístico como de quinto nivel, más o menos, ¿cierto? Sí, por ahí. Le presta desde contenedores hasta buques y toda la operación. Entonces, vean que cuando yo hablo de la misión, es a lo que me dedico, ¿cierto? Y debe ser muy claro. Y debe estar digamos que eso está amarrada o hace parte del objeto social de la empresa. Más adelante les voy a explicar un poco más esto a profundidad porque eso es la parte filosófica de la empresa. Las empresas tienen aplicada filosofía. A muchos no les gustaba la filosofía cuando estaban estudiando para el bachillerato, pero hace parte de lo que vivimos en el día a día. Listo. Entonces, siguiendo con eso, la implementación de la estrategia, ¿qué es? Ya ponerla en práctica, ¿no? Sí, pero ¿cómo coloco en práctica una estrategia? Porque recordemos que tenemos que tener en cuenta lo estratégico, gerencial, lo táctico, lo operativo y las áreas de apoyo. Me dice, requiere que la empresa establezca objetivos anuales. Entonces, si yo hablo de la visión es un objetivo, como lo decían ustedes, a largo plazo, ¿cierto? Cuando yo implemento estrategias, se supone que las estrategias son las que me van a ayudar a alcanzar esa visión. Y los objetivos deben estar dados de manera anual. Entonces, aquí es cuando hablamos de los objetivos de corto plazo, ¿cierto? O los objetivos específicos que hacen parte del objetivo general, que el objetivo general está incluido dentro de la visión de la empresa. Hay que formular políticas, que es una de las políticas empresariales. ¿Qué es una política empresarial? Son normas. No. ¿Ustedes saben qué es una promesa de valor? Sí, profesor. No, profesor. Ni idea, profesor. Siguiente pregunta, profesor. Listo, entonces vamos a ver una cosa. Google. Tengo el que todos lo saben. Eslogan. De Servientrega. Listo. Entonces, cuando usted le dicen Servientrega es entrega segura, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Que segura la entrega? Esa es su Sí. política. No, esa es su promesa de valor. Porque es que tenemos políticas empresariales, valores empresariales, promesa de valor, ¿cierto? Y otras cosas. Pero cuando yo hablo de Servientrega es entrega segura, estamos hablando de la promesa de valor. Entonces, por ejemplo, el de TCC Entrega con responsabilidad. ¿es qué? Entrega con responsabilidad, ¿no? TCC. Sí, es entrega con responsabilidad. Listo, muy bien.
¿Cuál es la diferencia entre TCC en el eslogan o la promesa de valor de TCC y de Servientrega? Porque el de Servientrega es entrega segura y el de TCC es cumple con responsabilidad, ¿cierto? Sí, sí, señor. ¿Eso qué les genera a ustedes? ¿Es lo mismo? Pues ambas generan confianza. Sí, pues digamos que la promesa de valor le debe generar a usted confianza. Pero si usted quiere ver, digamos que la que sacó el primer servicio de entrega al mismo día fue Servientrega, ¿cierto? Sí. Y el que hizo hoy mismo fue Servientrega. Entonces, si usted quiere enviar un producto que llegue, envíelo por Servientrega, ¿sí? Pero si usted quiere que el producto llegue bien, ¿por dónde lo debería enviar? Por TCC. ¿Sí? Entonces, he ahí como digamos que solamente hablando del eslogan y que son casos reales, hacen que, por ejemplo, si yo quiero enviar paquetería que no se dañe o documentos, las envío por Servientrega, porque llegan más rápido. Pero si yo quiero que el producto, y digamos que TCC está más enfocado al tema de carga, ¿cierto? De entrega de cosas de mucho más volumen, entonces yo la envío por TCC. Entonces, a partir de esas políticas, ¿cierto? Y establecer mi promesa de valor, se generan los eslogan, el logotipo, el isotipo y demás, que ya ustedes lo verán más adelante. ¿Qué es lo que genera ese reconocimiento de marca? Por un lado, pero por eso del otro lado, lo que decían ustedes, la confianza que yo tengo en esa marca. ¿Sí? Y fíjense que aquí estamos hablando de logística y de servicio al cliente, no más. Y todo lo que tenemos que entender para ver cómo la logística, como marca, ¿cierto? Como marca, no solamente de mi empresa como operador logístico, sino de la empresa que la cual estoy haciendo las entregas, pues tenemos que trabajar de la mano para que al final el cliente final, valga la redundancia, quien recibe el producto, pueda tener esa satisfacción. ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien, mal, ahí vamos, no se sabe. Bien, profe, bien. No, vamos bien, vamos bien. Listo. Entonces, acá lo que les decía, políticas, el tema de la implementación de la estrategia es un cambio cultural, ¿sí? Si al tema de las estrategias no la volvemos algo que todo el mundo, todas las áreas, gerencial, estratégica, táctica, operativa y de apoyo, no la interioricen, no va a funcionar. Sí, así de sencillo. No funciona. ¿Por qué? Porque es que eso es un cambio de mentalidad. Las estrategias es un cambio de mentalidad de todos en pro de poder alcanzar los objetivos que se están planteando. Y pues eso tiene un cambio organizacional, tiene un tema de inversión, ¿cierto? Y de sistematización de esos procesos. ¿Cómo se hace la evaluación de la estrategia? Entonces, necesitas saber si esa estrategia funcionó o no funcionó. Y que, pues en la medida que yo la voy implementando de acuerdo a los indicadores, debe ser tan flexible que me permita, pues, cambiarla. ¿Cierto? Entonces ahí hablamos de la flexibilización de las estrategias. ¿Cierto? Entonces dice que para terminar la evaluación de la estrategia se deben fundamentar 3 actividades principales, que es revisar los factores externos e internos que son la base de la estrategia actual, ¿cierto? Lo que decían ustedes, el DOFA. Medir el desempeño, que es qué tanto hemos avanzado. Si yo antes hacía 10 unidades, ahora hago las mismas 10 o hago 15 o hago 20. Y realizar acciones correctivas, ¿cierto? Que me permitan como ir cumpliendo. Listo.
aquí viene el tema que estamos hablando de la filosofía corporativa estratégica, ¿cierto? Y acá lo que les decía, la misión, la visión, los principios y valores corporativos, las políticas empresariales, la propuesta o promesa de valor y algunos elementos que hay que validar, ¿sí? Esto es simplemente filosofía aplicada a las empresas. Entonces, ustedes vieron por ahí la filosofía en 10º, 11, ¿cierto? Cuando vieron a Nietzsche, a Kant, a quién más bien, a Aristóteles, a Sócrates. ¿Sí se acuerdan? Entonces, el porqué de las cosas que la filosofía, aquí la implementan en el tema empresarial y son estos ítems los que uno maneja. Listo. Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos. No, señor. ¿No? ¿Todo claro? ¿O nada claro? Todo bien. Entonces, listo. Tarea. Entonces ya les voy a colocar la tarea para que ustedes, por favor, la hagan. Listo. Entonces, ¿qué dice la tarea? Entonces dice, bueno, vamos a dejar de ver acá y vamos a compartir otra la guía para que tengamos claro qué es lo que les estoy diciendo. Entonces, como ya vamos en el punto 3, 2, 1, la actividad dice informe de conceptos de la cadena de suministro. A partir de lo que estábamos leyendo, que es atención y servicio al cliente, del material que estamos viendo, ustedes van a desarrollar esa actividad que es un informe de conceptos de la cadena de suministro. Entonces dice, ya con la cadena de suministros en mente y entendiendo que son los procesos logísticos, se requiere hacer una revisión inicial de la empresa con la que van a trabajar, ¿cierto? Entonces, por eso el mapa de procesos que les pedía, pues era con base en esa empresa. Y para esta evidencia se necesitan hacer los siguientes pasos. Entonces, primero, busque una empresa en su región o familia que le permita trabajar. Creo que ya la mayoría que están en grupo ya hicieron esta parte, ¿cierto? Listo, muy bien. Cierto, profe. La idea de esta solicitud es hacer un trabajo colaborativo con esta empresa durante lo que dure su proceso de formación, que ya los ha hecho también, que ya esto está chuleado, ya está hecho. Con la empresa elegida, identifique un proceso logístico de tantos que desarrolla la empresa en su medio, ya eso también ya lo hicieron, ¿cierto? Yo les dije, identifiquen los procesos, tenganlos claros. Elabore un informe sobre la caracterización de la cadena de suministro donde identifique un proceso logístico, describa los requerimientos de los clientes, acorde al mercado y a la empresa, en los que los clientes buscan a la empresa. Entonces yo les pedí para eso el mapa de proceso, que ustedes me definieron en el mapa de proceso, cuál es la cadena de suministro de esa empresa, ¿cierto? Y demás. O sea que el cuarto ya también está hecho. Quinto, luego que eligió la empresa, identifique las principales falencias en los procesos con los conocimientos que ya tienen. Entonces yo les decía, busquen en esa empresa cuáles son las falencias, o bueno, cuáles son los problemas, las necesidades o las oportunidades que sean, que es este quinto punto. ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien, mal, regular, 3/4. Bien. Bien. Sexto, estructure planes de mejora a implementar identificadas las falencias en la cadena de suministros que eligió. Entonces, yo les decía, ya ustedes tienen identificado cuál es la problemática, ahora estudien o verifiquen cuál sería como la posible solución. Y por último, presente el informe y haga una presentación. Entonces, de estos 7 puntos ya tienen casi todos, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la tarea? Dice, realizar la lectura del material de apoyo denominado atención y servicio al cliente, que era lo que estamos revisando ahorita. Giovanni. Señor. No se levantó la mano. No, me equivoqué ahí. Ok, listo. Con ese material, adelantar un borrador del informe de la actividad
que es Informe Conceptos de la Cadena de Suministro, que es la página 8 de la Guía de Aprendizaje 1. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Que ustedes terminen de leer el material que estábamos viendo, ¿cierto? Y a partir de allí, hagan un borrador siguiendo estos pasos en un modelo de informe, ¿cierto? Para la próxima clase, la próxima sesión, por grupo de trabajo, me va a entregar cada grupo su informe. Lo vamos a socializar, vamos a contestar las preguntas que ustedes tengan del material que van a leer, de los videos que van a ver, por favor. Y a partir de allí, hacemos como la socialización de esas preguntas, las resolvemos. Ustedes pulen ese informe y les habilito para que puedan cargarlo. ¿Así es clara la indicación? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, para que al final, cuando ya ustedes se tengan esa revisión de ese primer informe, pues lo suban con toda confianza, porque pues ya lo hicimos, ya lo revisamos, ya ustedes despejaron sus dudas y lo cargan. Preguntas, dudas o inquietudes hasta acá. Eso es para entregar, o sea, usted hablará con nosotros la próxima semana, ¿cierto? Entonces, ¿qué me deben entregar la próxima semana? El informe en borrador. El informe borrado. ¿Qué más deben hacer? Se va a socializar con usted en clase y ahí se le va a hacer las preguntas o las dudas que tengamos respecto al tema. Ok. ¿Qué más deben hacer? Leer. Leer ¿qué? Esto. En serio, necesito que lean, muchachos. Eso es de leer. ¿Sí? Lean, hacen su informe, hacen su borrador, lo socializamos la siguiente semana. Me dicen, vea, profe, yo no entendí esto. Hacemos esa sesión de preguntas, las tratamos de responder, revisamos su informe, les doy como los posibles indicaciones de qué pueden mejorar, cómo lo pueden hacer. Y ahí sí, hace la entrega. ¿Listo? Listo, bro. Sí, señor. Sí, Entonces, hasta señor. aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo les pareció la sesión de hoy? ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué aprendieron? No, vamos bien, profe. O sea, a veces la cuestión no es como de, digamos, como de entender, porque es que, o sea, la lectura se deja leer y todo eso, sino más bien es como más ir apropiando los conceptos y eso. Entonces, y ese, o sea, para hacerlo, pues uno tiene que ir relacionándose más con ese lenguaje, con los términos y así. Sí, mi recomendación es lean y lo que no entiendan, apunten. Y eso es lo que me van a preguntar la siguiente clase. Ah, profe, yo no entendí ese concepto, para mí no es claro este proceso, yo no, ni idea qué es esto. Con eso, efectivamente, en la medida que ustedes lean y empiecen a generar esa dinámica, pues es mucho más fácil contestarles y mucho más fácil que ustedes aprendan. Pero lo que necesito es que lean, ¿vale? Listo, muy bien. ¿Algún otro aporte? ¿Algo más? ¿No? Listo, muchachos. Entonces no les quito más tiempo. Dejamos la sesión hasta el día de hoy. La recomendación, por favor, que sus compañeros que no han cargado las evidencias las terminen de cargar. Porque si no, pues toca empezar el proceso de deserción. ¿Listo? Entonces, en los grupos que ustedes tienen, pues avísenles que necesitamos que a todos nos entreguen las evidencias, a todos los instructores, para que no van a tener ese contratiempo. Entonces, muchísimas gracias. Dejamos aquí la grabación y nos vemos la próxima clase.